Bien, entonces les voy a dejar un ratito con Gustavo, el ayudante, ¿cierto? Que ha sido designado para nuestra sección, que como bien les contábamos, además por el programa ARPA, ha sido seleccionado para hacer en mentorías, justamente para la asignatura de cálculo, pero esta vez para ambas secciones. La otra vez, dentro del Google Classroom, habían tratado de ensamblar ahí una propuesta de horario, ¿cierto? Para ver que en cuáles momentos, dada la dificultad de que somos distintas carreras, podían encontrar un horario más o menos en común, ¿cierto? Para poder desarrollar todo esto. Así que bueno, como hoy ya hemos tenido reunión, tenemos un poco más clara la cosa. eh, Queríamos presentar formalmente a Gustavo. Vale, Gustavo, adelante. Eh, bueno, eh, bueno, no sé cómo presentarme la verdad, pero espero que trabajemos bien. Eh, Voy a ser bastante flexible en ese sentido. Aparte, vamos a ver o sea, vamos a estar ayudantía y mentoría, así que las ayudantías van a ser como con un nivel de dificultad media alta y vamos a ir progresando a llegar hasta bastante alta en la resolución de problemas. Y en la mentoría me gustaría, ¿cómo se llama? Enfocarme en los problemas, si es que hay algún problema en la resolución o en el pensar eh, bueno, de los problemas que voy a dejar propuestos y para que vayan mejorando bastante. Eso. Vale. El horario, por lo que vi en el doodle, el que puede quedar el viernes a las 6. Viernes a las 6. eh, ¿Por qué? Se me pegó el celular. Profe, ¿me ayuda ahí un cachito? Sí, sí, no hay problema. Entonces, creo que yo ya había recibido tu horario. Era el lunes de 6 a 7, jueves de 6 a 7 y viernes de 5:30 a 6:30, si no me equivoco. Ah, ya, sí. Sí, sí, eso sí. Ya, perfecto. Entonces, Así que voy a... sería bueno que escojamos el de la ayudantía primero. Ya. Claro, porque también vale la pena ahí destacar que ayudantía y mentoría, aunque básicamente para ustedes va a sonar lo mismo, eh, digamos que según la formalidad de esta cosa no es lo mismo. Las, las mentorías son por el programa ARPA, que se aseguran que todos los estudiantes de primer año eh, tengan un apoyo extra, ¿cierto?, para terminar satisfactoriamente su primer año universitario. Mientras que la ayudantía, todas las asignaturas tienen ayudante, o al menos tienen la posibilidad de postular a un ayudante. ¿Ya? Ahora, generalmente la ayudantía se trabaja, ¿cierto?, las cosas que quedan pendientes o para ayudarlo a estudiar, ¿cierto?, que en la mayoría de las asignaturas matemáticas uno lo traduce como hacer mucho ejercicio, ¿cierto? Porque sabemos que la forma de prepararse es hacer mucho ejercicio y muchas veces en la clase tenemos que ver la teoría, obviamente, y quedan muy pocos espacios para ver esos ejemplos. Entonces, si ustedes se habrán dado cuenta, generalmente en las clases de cálculo vamos a concentrarnos, ver los ejemplos y tratar de apuntar a los ejercicios un poco difíciles. Más que solo como el muy, muy básico que aplica directamente a la definición. ¿Y por qué esto? Porque apunta al tipo de ejercicio que vamos a evaluar, ¿cierto?, posteriormente. Todo esto es con la idea de que no suceda la típico, ¿cierto?, de una clase de matemática donde el ejercicio que hace el profe es demasiado fácil y la prueba es una cosa horrible, ¿cierto? Entonces, más o menos tener un mismo nivel. Esa es nuestra propuesta. ¿Ya? Entonces, comenzar siempre ver ejercicios más o menos complejos. Si usted está haciendo ejercicios porque le parece muy complejo todavía el de la clase, esos ejercicios, más los del texto, ¿cierto? Es lo que, como Gustavo señala, van a ir progresivamente desde medio hacia alto, avanzando a través del tiempo y viendo cómo van trabajando ustedes, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no está considerado ahí como los ejercicios fáciles? Porque los ejercicios fáciles son literalmente fáciles, ¿cierto? Como que uno ve la definición, la aplica y ya todo está dado, como que a veces no hay que hacer nada en realidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que es más o menos dificultad media, que son como los ejercicios más base para entender la definición, el teorema, etcétera, y luego pasar hacia alto, donde es que estamos apuntando en las evaluaciones, ¿cierto? Para no sorprendernos de estar solo haciendo ejercicios más o menos sencillitos, ¿cierto? Que todos nos resultan y después la prueba encontrarse con uno muy, muy monstruoso. Entonces, esa no es la idea, es estar acostumbrándonos siempre más o menos al mismo tipo de ejercicio, a pesar de que en un principio parezcan irresolubles para uno, ¿cierto?
Por eso la práctica, a través de la ayudantía y de la mentoría, es tan importante. Así que el llamado principal es a que participen de ambas, ayudantía y mentoría, ya una no reemplaza a la otra, por este caso. Entonces hay que aprovechar estas instancias porque mejor estudiar, ¿cierto? Con alguien que nos apoya, con alguien que tiene conocimiento, con alguien que puede ser una buena referencia para ustedes, como es Gustavo, por sobre estudiar solito el fin de semana sin tener que preguntarle a nadie, sin tener que comparar o contactar con nadie sus resultados, ¿ya? Entonces es una muy buena oportunidad de mejora pensando en las evaluaciones futuras. Entonces, lo que se requiere hasta ahora es el horario, ¿cierto? O digamos, esos son los horarios disponibles, ahí los envío mediante el mensaje. Entonces, dentro de esos horarios, finalmente no estaba yo muy claro, ¿cierto? Gustavo me puede ayudar ahí. Que respecto a esos horarios, entonces, la idea es más o menos mantener esos horarios tanto para ayudantía y las mentorías, ¿cierto? Claro, hay que elegir una para la ayudantía, fija. Ya, una que es fija para la ayudantía y la otra, los otros probablemente igual van a ser los mismos horarios como candidato a las mentorías. Yo me imagino esto, porque las carreras involucradas, los dos paralelos son los mismos. Así que Claro, supongo que los horarios disponibles todos son los mismos también. claro. Entonces, aprovechando Lo ahora de que la... están presentes, ¿cierto? Pueden señalar algún indicio, a pesar de que me imagino que ellos ya votaron en el Doodle igual. Sí, creo que... Ya. em, eso, hay que elegir una para la mentoría, pero creo que esa hay que verla un poco más en detalle. Sino que me interesa tener lista la La ayudantía como ayudantía, para sí. poder iniciar, Ujú. claro. Sí, por ejemplo, ahora pensando en comenzar la ayudantía a partir de la próxima semana. Los que están ahora presentes, ¿cierto? Vamos a favorecer a los que están ahora conectados. ¿En cuál de esas pueden asegurarse de asistir? Lunes, jueves o viernes, en esos horarios ahí prescritos. Pueden escribirlo por el chat, decir en el micrófono. Yo optaría por. Ah, disculpen, se están votando. Sí, sí, Por ajá. jueves o viernes. Es que el lunes igual estaría un poco pesado porque sería geometría, cálculo y después yo entiendo. Ah, tiene razón. Oiga, para los de pedagogía en matemática o licenciatura en matemática, ahí tenemos desde las 2:30 hasta las 6. Pero si no se puede, el lunes no. Pero por comodidad sería el jueves o el viernes. Ya. Si cualquiera me da lo mismo. Entonces, la Cristina Pía nos señala que el jueves también. Y María, jueves también. Ya, perfecto. Me parece que prácticamente de forma unánime a todos les convendría el jueves. Entonces, jueves. Bueno, entonces así fijamos, bueno, lo que nos tendrán que venir nomás. Entonces, Sí. ayudantía, vamos a fijarla jueves de 18 a 19 horas. Sí, Sí, aparte es un horario en el que ya no hay clase, así que claro. Y entonces para los de geometría alcanzan a dormir una siestecita para que lleguen despiertos. Ya está, sí, justamente, es un horario en el que ya no deben existir, exceptuando, ¿cierto? El que tiene clase todo el día y ya no tiene cerebro a esa hora. Pero ujú. gracias María. Se lo mandé solo a María, no sé. Fijándolo en ese horario. Entonces, luego, ¿cierto? Se verá lo de mentoría, a ver si. Y bueno, Gustavo siempre se encarga de la misma forma como yo lo hago mediante correo, él mediante Classroom hace la invitación, les recuerda siempre 10 minutos antes aproximadamente de la ayudantía, les envía el link en el cual se van a juntar y todo eso. Entonces ahí mediante Classroom es donde vamos a mantener mayores de los detalles, ¿vale? Y si no, mediante correo, ¿cierto? Ahí forman algún grupo, no sé cómo. Bueno, ahí lo dejo todo eso en manos de Gustavo. Entonces, generalmente vamos a seguir los mismos programas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo funciones, probablemente la próxima semana Gustavo va a ver ese tipo de detalles como ejercicio, porque está apuntando igual al quiz 1.
¿ya? A pesar de que el quiz 1 viene después de septiembre, si no me equivoco, después del receso de septiembre, ¿sí? Mide lo principal, ¿cierto? Y cuando me refiero a lo principal es como el inicio de la unidad 1, límites, y lo de la unidad 1 de reales y funciones de todas formas. Así ahí va a ir centrando, ¿ya? Entonces, generalmente va a ser, vamos a ir siguiendo los contenidos respecto a los ejercicios, o probablemente la ayudantía va a tratar los ejercicios de los contenidos de la semana anterior, para que ustedes tienen tiempo de madurarlo, ¿cierto? De repasar por sí solos y luego llegar ahí con los ejercicios planteados, o bien con los ejercicios que Gustavo les plantea en la sesión anterior para que la resuelvan en la siguiente, ¿cierto? Y así puedan tener una retribución respecto de su trabajo. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Entonces tenemos el horario listo, lo de las mentorías, ¿cierto? Entonces tenemos que verlo eso ya en conjunto con el otro paralelo también, así que probablemente me imagino que el Classroom, como nos une a ambas secciones, ahí vamos a tener que ver ese tema. Sí, profe, Vale. todo bien. Gracias, Gustavo. No, gracias a usted. Nos vemos, cuídese. Nos vemos, que esté bien. Saludos a todos. Perfecto. Entonces tenemos el horario de ayudantía listo y qué bueno es comenzar desde un principio porque siempre esta cosa se tarda tanto que muchas veces ya pasa la primera evaluación cuando recién aparece el ayudante. Así que bueno, eso es bueno. Estábamos en funciones entonces, ¿no? Estábamos en funciones, nos quedaba ver algunas propiedades de las funciones y algún tipo de funciones, dijimos. En la última clase habíamos visto composición y nos habíamos centrado prácticamente solo en eso, ¿cierto? Hicimos estos ejercicios, resaltando la importancia que iba a tener este contenido, en realidad, ¿no? Bien. Entonces, vamos hacia donde quedamos. En álgebra de funciones, ¿cierto? Aquí habíamos quedado, habíamos resuelto estos ejercicios en los cuales nos pedían, mediante el álgebra de funciones, explicitar o determinar, ¿cierto? Esa cosa. Luego también definimos la inyectividad, o bien, generalizando, ¿cierto? Rápidamente, vimos que para que una función tuviese una inversa, ¿cierto? Para que la inversa de una función exista, la cual decíamos que la función era invertible, teníamos, bueno, dos posibilidades, ¿cierto? Básicamente. Una, que la función original fuese biyectiva, lo cual nos aseguraba que era invertible, y ahí uno la podía determinar. Y la otra forma, para que fuera invertida, perdón, invertible directamente, había que encontrar, ¿cierto? La inversa, tal que al componer en ambos sentidos, ¿cierto? En ambos órdenes nos debía dar la identidad, que era finalmente como un punto fijo, ¿no? Si eso ocurría, uno inmediatamente tenía que esa función encontrada era la inversa, por lo tanto, cualquiera de estas dos formas servía para eso. Sin embargo, no podíamos escondernos, ¿cierto?, del dominio o el recorrido de la función justamente para poder determinarlo. Eso sí o sí había que hacerlo. Entonces, cada vez que quisiésemos ver una compuesta o si una función es invertible, siempre había que encontrar primero el dominio y el recorrido. Y ahora sí, habíamos visto el tipo de ejercicios los cuales nos pedía determinar el dominio y el recorrido, tales que la inversa de esta función existe. Y la misma para la función g para determinar. Entonces ahí los probamos, pueden eh, volver a ver la clase anterior o bien el PDF, ¿cierto?, que les mandaré al terminar esta clase junto con lo que escribimos para desarrollar esos ejemplos. Entonces nos queda ver otras propuestas, recuerdo las proposiciones. Sin embargo, podemos retomar esto, ¿ya? Podemos ver un otro ejemplo, dada la importancia, ¿cierto? Ya que hemos resaltado en muchas ocasiones la relevancia que tiene las compuestas. Entonces vamos a ver un nuevo ejemplo. Vamos a considerar, vamos a decir, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a definir la función f
que va desde el intervalo cerrado en el 1, infinito abierto, hacia todos los reales, tales que toma cualquier elemento x y me lo envía a la expresión 5 menos raíz cuadrada de x menos 1. Entonces tenemos ahí una función. También vamos a dar la función g, que va desde los reales positivos incluyendo el 0 hasta los reales positivos incluyendo el 0, tal es que toma cualquier elemento x y me lo envía a la raíz de x más 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestras dos funciones. Tenemos los dominios y los recorridos de cada una de ellas dados de forma explícita, ¿no? Entonces aquí voy a volver a ponerlo esto para que no se malentienda. Entonces tenemos desde f va desde el intervalo cerrado en el 1, abierto en el infinito. Entonces lo que queremos hacer es hallar unas compuestas. Vamos a querer hallar f y f compuesta g. Podemos ver solo una si quieren, y el otro lo podemos dejar como ejercicio. Entonces recordemos que lo primero era determinar el dominio. Tenemos que determinar el dominio, dado que son elementos que están en la intersección, ¿cierto?, de f y del dominio de g. Entonces lo primero, veamos el dominio para la existencia, ¿cierto?, de Goff. Vamos a decir vulgarmente Goff, ¿cierto?, para la compuesta en este sentido. Entonces, el dominio de Goff, recordemos que por definición estaba dado como todos los elementos que están en el dominio de la primera función. Cuando hablamos de primera función es la que está más cerca, ¿cierto?, de x, pensando que podemos evaluar en x. Entonces, en el dominio de f, tal es que esta misma función, f de x, ¿cierto?, es decir, la imagen de x a través de esta función, está contenida en el dominio de la función que está más hacia afuera, ¿cierto?, que en este caso es g. Tal es que está en el dominio de g. Entonces esto nos permitirá determinar este intervalo. El dominio de f lo tenemos explícito aquí arribita. El dominio de g también. F de x también, ¿cierto?, que es la imagen de f, dada a través de la función. Entonces tenemos que el dominio está dado por los x que pertenecen al dominio de f, y pues ya sabemos que este es el intervalo cerrado en el 1, abierto en el infinito. Tal es que f de x viene dado explícitamente por la función, es decir, 5 menos la raíz cuadrada de x menos 1. Y esto pertenece al dominio de g, donde sabemos que el dominio de g es R más, incluyendo el 0. Muy bien. Entonces, para volver a tener, ¿cierto?, este intervalo o este conjunto de los elementos del dominio de Goff, tenemos nuevamente que son los x que están en este intervalo 1 como infinito, tales que esta expresión, 5 menos raíz de x menos 1, que pertenece al conjunto de los reales positivos. Recordemos que cuando hablamos de reales positivos, vamos a decir aquí, ¿cierto?, recordemos que R significa que están en el intervalo menos infinito infinito, ¿cierto? Los reales positivos desde el 0 hasta el infinito. Los reales negativos desde el menos infinito hasta el 0, ¿cierto? Y si le colocamos más el 0, significa que el 0 sí está contabilizado, por lo tanto cerrado en el 0, abierto en el infinito. Si tenemos ahora los R menos con el 0, sería al revés, ¿cierto? Desde el menos infinito hasta el 0, pero el 0 sí está contabilizado en este conjunto. Ahora, ¿qué es lo que significa lo mismo de acá? Cuando un elemento pertenece a este intervalo, cuando x está en R. Si decimos que x está en R, o que está aquí, es lo mismo que cumple la desigualdad, ¿cierto?, de que x es mayor que 0 o bien menor que 0. Bueno, en este caso no tiene ningún sentido. Y de aquí abajo sí lo vamos a decir. ¿Cuándo x es real positivo? Si x es real positivo, significa que está en este intervalo. En otras palabras, significa que es mayor estricto que 0, ¿cierto? Cuando x es un real negativo, cuando está en este intervalo.
Y si está en un intervalo menos infinito, cero abierto, significa que x es menor estricto que 0. Y para el caso de r más y el 0, significa que es mayor o igual que 0. Y si x está en los reales negativos, incluyendo el 0, significa que es menor o igual que 0, ¿cierto? Pensando aquí en tomando x un elemento arbitrario de este conjunto. Significa lo de acá. Por lo tanto, en nuestro caso, tenemos que buscar todos los x que están en este intervalo. En otras palabras, podemos pensar que son todos los x mayores o iguales que 1, ¿cierto? Considerando lo que dijimos recién. Tales que esta expresión está en R más con el 0, significa que es mayor o igual que 0, ¿cierto? Que es mayor o igual que 0. Bueno, y ahora entonces, para terminar el dominio, todo se reduce a encontrar las x que cumplen esta desigualdad acá, ¿cierto? Encontramos la solución a esa desigualdad o a esa inecuación, y ese conjunto lo tenemos que intersectar con el de acá, ¿cierto? Y eso nos va a dar el dominio de Gauss. Entonces, por aquí abajito, ¿cierto? Para no seguir escribiendo lo mismo hacia abajo, podemos ver solo esto aparte y luego reescribir el dominio, ¿cierto? Como estábamos haciendo aquí arriba. Entonces, como en un momento nos separamos del ejercicio y nos centramos solo en este trazo, ¿cierto? Solo en este pedazo. Entonces, como nos damos cuenta de que esta expresión es mayor o igual que 0, solo si, sí, solo si. Bueno, ¿qué es lo que hacemos, ¿cierto? Podemos sumar el opuesto aditivo de esta expresión a ambos lados de la desigualdad. Entonces nos quedaría esa expresión, ¿cierto? Y luego podemos continuar resolviendo. Podemos aplicar cuadrado a ambos lados. Esta expresión de aquí adentro no hay ningún problema, ¿cierto? Porque x está todos los valores del dominio, ¿cierto? Es decir, esta cosa está bien definida, no tenemos ningún problema, ninguna restricción nueva que hacer. Si elevamos al cuadrado, entonces tenemos 25 mayor o igual que, si le elevamos al cuadrado aquí afuera, ¿cierto? Se nos elimina la raíz y nos queda solo la parte positiva, ¿no? X menos 1. Bueno, entonces ahora sumamos 1 a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Nos queda 26 mayor o igual que x. Y ya encontramos entonces nuestra solución, ¿cierto? Son todos los x menores o iguales que 26. Esto también se puede entender como que x pertenece a qué intervalo. Si son menores que 26, el máximo valor, ¿cierto? Va a ser 26. Como la desigualdad incluye la posibilidad de que sí sea igual, ¿cierto? Tenemos que cerrar el 26. Y como es cualquier otro menor, desde el menos infinito, ¿cierto? Cualquier valor menor que 26 verifica esa cosa. Entonces, por lo tanto, ahora tenemos que darnos cuenta que el dominio de G va a estar determinado por todos los x que están acá y que también están acá. Entonces, la intersección entre estas dos cosas la podemos verificar visualmente pensando en la recta real, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, si a alguien todavía le cuesta ver esto, se toma un poquito más de tiempo, no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Pensamos que aquí está el 0 como referencia, aquí tenemos el menos infinito, y vamos a querer trazar, ¿cierto? Este término. Entonces, si nos dicen que x son los mayores que 1, bueno, pensamos que el 1 está acá, los mayores que el 1 sería desde ahí, ¿cierto? Todas las cosas que van hacia allá. Y por otro lado, los x que están entre el menos infinito y el 26, pensando que el 26 vamos a decir que está acá, como son los menores, ¿cierto? Van hacia el otro sentido, porque son todos los que van hacia acá. Por lo tanto, en realidad nuestro dominio va a estar determinado por la intersección, ¿cierto? Es decir, donde quedan las dos áreas achuradas en ese lugar. Entonces, el 26, recordemos que estaba pintado, ¿cierto? Mientras que el 1 también, ¿cierto? El 1 de acá, 1 cerrado. Entonces, este es nuestro intervalo que nos va a importar, ¿cierto? Que sería el intervalo cerrado entre el 1 y el 26. Y entonces, ahora podemos terminar de escribir nuestro dominio, ¿cierto? Así, el dominio de Goff es el conjunto de todos los x que están en el intervalo cerrado en el 1 hasta el infinito, tales que 26 es mayor o igual que x. Sí. En realidad es lo mismo que aquí arriba, ¿cierto? Solo que ahora completamos esto con el conjunto que encontramos, dado por esta desigualdad, y ya sabemos que este conjunto
está formado por el intervalo cerrado en el 1, cerrado en el 26. Entonces, nuestro dominio es ese intervalo. Ahora que ya tenemos el dominio de esta compuesta, nos falta determinar la imagen, que es la parte sencilla, ¿no? La imagen está dada por, entonces tenemos gof de x, ¿cierto? Por definición, esto significa que es g evaluado en f de x. G de x ya lo conocemos, ¿cierto? Recordemos que está dado en el inicio, esta expresión. G de x es esta expresión para que la tengamos en consideración. Entonces tenemos que esto es 5 menos la raíz de x menos 1. Ahora, si evaluamos esta expresión dentro de la función g, significa que acá, ¿cierto? Ya no vamos a estar ingresando x en la función, estamos ingresando toda esta expresión. Por lo tanto, si al ingresar un x me da raíz de x más 2, significa que si yo ingreso toda esta expresión, me va a dar raíz de toda esa expresión de acá, más 2, ¿cierto? Si la función tiene muchas x por aquí y por acá, dividida aquí, en cada una de esas x de acá, ¿cierto? Uno debería incluir la expresión que está ingresando. ¿Ya? Entonces, ojo con eso al momento de expresar la compuesta. Es decir, nos quedaba la raíz de la expresión, en este caso la raíz de 5 menos raíz de x menos, de x menos 1 más 2, ¿cierto? Eso es lo que nos da nuestra expresión. Entonces, ahora que ya tenemos la imagen, ahora que ya tenemos el dominio, podemos expresar nuestra compuesta. Entonces luego, la función GOF, dada desde el dominio que hemos encontrado, el intervalo cerrado desde el 1 al 26, que va hacia, aquí vamos a dejar abierto porque eso había que completarlo recordando la definición de compuesta. Entonces tomo cualquier elemento y si lo evalúo en GOF, lo que me da es lo que hemos calculado antes, ¿cierto? La imagen de aquí arribita. Es decir, me da la raíz de 5 menos la raíz de x menos 1, y todo eso más 2. Entonces ahora vamos a completar este vacío que habíamos dejado. El vacío que dejamos acá es el recorrido de la compuesta. Y recordemos que el recorrido de la compuesta iba a ser directamente el recorrido de la última función que uno evaluó, ¿cierto? Y cómo está dada la última que uno que evaluó, que es la función que está aquí afuera, ¿no? Que en este caso sería g. Entonces, como g está definido de r más con el 0, de r hacia r más con el 0, de hecho aquí me parece que hay un detalle, ¿no? Aquí no podemos incluir el 0 porque nunca nos va a dar 0, ¿no? Si evaluamos cualquier real positivo, nos va a dar siempre positivo, ¿cierto? Ay, perdón. Si evaluamos el 0, nos va a quedar raíz de 0, que es 0, más 2. Y 2 es un real positivo, ¿cierto? Es decir, que nunca vamos a poder dar 0 aquí. La única forma sería en realidad que la raíz de 2 fuera en algún momento menos 2, ¿cierto? Dan Y eso mayor o iguales que 2. para mayor o igual que 2, ¿cierto? Sí o sí. De hecho aquí entonces tenemos R más, de hecho, claro, como bien dice Boris, aquí tenemos el intervalo cerrado, ¿no? No como infinito en realidad, ¿cierto? Si evaluamos el 0 nos va a dar 2. Pero bueno, para no entrar en mayores discusiones, vamos a dejar que simplemente me da R más, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que nos da es el recorrido de la última función que es la de g, es decir, R más. Entonces ahí tenemos nuestro GOF. A ver si nos queda mucha pizarra. Sí, nos queda pizarra ya. Entonces hacemos aquí mismo, ahora sí con verde para notar la diferencia. Entonces, por otro lado, vamos a ver qué pasa con f o g, ¿cierto? O fog. Entonces, el dominio de f compuesta g. Entonces, por definición, recordemos que el dominio está dado por los x que pertenecen al dominio
de la primera función, es decir, ahora de g, tal que g de x pertenece al dominio de la segunda función, ¿cierto? F. Siempre pensando que aquí se evalúa de adentro hacia afuera, pensando desde derecha hacia izquierda, ¿no? Ay, perdón, esto es un conjunto, entonces es paréntesis de llave, ¿no? Bien. Entonces, este dominio va a estar dado por todos los x en el dominio de g, que ya sabemos que es r más con el 0. Tales que g de x, que ya sabemos que es la expresión raíz de x más 2, está contenido en el dominio de f, donde era 1 cerrado, abierto, infinito, ¿cierto? Bien. Bien, entonces según lo que habíamos acordado antes, si está en r más, bueno, lo podemos dejar aquí simplemente como r más y el 0, ¿cierto? Y que esta expresión pertenezca a este intervalo, significa en el fondo que es mayor o igual que 1, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces ahora nuevamente, ¿qué es lo que debemos hacer cuando esta cosa tiene solución, ¿cierto? Entonces dice que son todos los reales positivos, incluyendo el 0, tal que esta cosa se verifique. Entonces aquí uno puede decir, ah, pero mira, si nos damos cuenta, evaluamos cualquier real positivo acá y esto siempre se cumple, ¿cierto? ¿Cuál es el menor real positivo incluyendo el 0 que tenemos acá? El 0. Si evaluamos en 0 esta expresión, nos quedaría raíz de 0 más 2, que es 2, y 2 siempre es mayor o igual que 1. De hecho, es estrictamente mayor, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier elemento de acá verifica esta expresión. Eso quiere decir que básicamente nuestro dominio son todos los de acá, ¿cierto? Es decir, R más con el 0. Cualquier elemento de este conjunto entonces verifica esta desigualdad. Así, nuestro resultado, ¿cierto? Solo se reduce a ver la imagen nuevamente. Entonces la imagen, que por definición sabemos que está dada por f evaluado en g de x, donde g de x estaba dada por raíz de x más 2. Ahora si evaluamos todo esto dentro de f, que recordemos era la expresión, me faltó un 5, ¿cierto? Que era 5 más, si no me equivoco, menos, perdón, 5 menos la raíz de x menos 1, pero ya no estamos evaluando en x, estamos evaluando todo esto. Entonces aquí tenemos la raíz de x más 2 menos 1. Bien, entonces aquí podemos reducir algo nomás, ¿cierto? Tenemos 2 menos 1, todos sabemos que eso es 1, ¿cierto? Por lo tanto, esa va a corresponder a nuestra expresión. Por lo tanto, f compuesto que va a estar dado desde el dominio que acabamos de terminar, que es r más con el 0, hacia el recorrido de f, tal que toma cualquier elemento y me lo envía a esta expresión, es decir, hacia 5 menos la raíz de x más 1. Luego de reducir eso, ¿cierto? Bien, entonces así resumimos lo de la clase anterior. Nuevamente, dando la señal ahí de que es importante, ¿cierto? Determinar todo eso para la existencia de una compuesta de funciones. Ahora sí. Entonces continuamos con algunas propiedades de las funciones. Consideremos f una función definida desde el conjunto A hacia B, siempre pensando, recordando que para nosotros A era el conjunto de las imágenes, perdón, de los elementos de entrada a la función, y B el conjunto de elementos de salida, ¿cierto? De imagen. Función real, entonces diremos que f es una función creciente en su dominio, si y solo si cumple que para cualquier par de elementos del dominio, tales que uno es menor que otro, recordemos que como el dominio siempre es un subconjunto de los reales, por los axiomas de orden del cuerpo de los reales, siempre ocurre esto, ¿cierto? Siempre que yo tengo dos reales los puedo comparar. Claramente aquí uno no considera dos que son el mismo, ¿cierto? Entonces la igualdad uno nunca la va a tener. Entonces,
para dos elementos, tales que uno es mayor o uno es menor que otro, si evalúo la función en estos mismos elementos, conserva esta desigualdad, se dice que la función es creciente. Entonces, si tomo un A que es menor que un B, y a la vez me da que f evaluado en A es menor o igual que f evaluado en B, la función es creciente. Pero ojo que el cuantificador nos dice que para todo elemento del dominio. Entonces, no basta que yo escoja dos en los que sí me resulta. Debe ser para todo elemento del dominio. ¿Ya? Entonces ahí uno utiliza justamente desigualdades en este caso, ¿no? Como se dice acá, respecto a expresiones. Bueno, si no respeta la desigualdad, se dice que la función es decreciente. ¿Qué quiere decir que no respeta la desigualdad? Que si consideramos un A menor que un B, la imagen a través de f de A es mayor o igual que f de B. Entonces, es decir, que A es menor que B, pero al evaluarlo en f, no sigue siendo menor, ¿cierto? Cambia la desigualdad. De la misma forma, diremos que es estrictamente creciente si cumple lo mismo que en 1, pero donde la desigualdad es estricta. Es decir, que f de A es menor estricto que f de B. Mientras que diremos que f es estrictamente decreciente en A si tomo dos elementos cualquiera del dominio donde A es menor que B, y esto nos resulta que f evaluado en A es mayor estricto que f evaluado en B. Entonces, claramente una función, la mayoría de las funciones polinomiales nos vamos a dar cuenta que tienen intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, salvo que sea una función lineal, ¿cierto? La ecuación de la recta. La ecuación de la recta es una de las más sencillas de notar, que la ecuación va a ser o va a ser creciente o va a ser decreciente. Básicamente va a ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿cierto? Exceptuando que sea una recta horizontal, que sea paralela al eje X, ¿cierto? Es la única forma en que las dos imágenes sean iguales. Estamos pensando en una línea recta, ¿cierto? Si graficamos una línea recta, eso pasa. Ahora, si la línea recta tiene pendiente positiva, va a ser una recta inclinada, ¿cierto? Como que va a ir subiendo. Y nos vamos a dar cuenta que eso siempre va a ser creciente. En el caso contrario, siempre va a ser decreciente, ¿cierto? Si la pendiente es negativa, la función va así, como hacia abajito. Y si la recta va hacia abajito, es estrictamente decreciente. Entonces, la función lineal o la ecuación de la recta son las que hacen que la definición tiene mucho sentido porque lo podemos visualizar. ¿Por qué uno dice que es creciente y el otro es decreciente? Bueno, en una ecuación de la recta eso tiene mucho más sentido, ¿cierto? Uno está mirando que la cosa está yendo hacia arriba o bien está yendo hacia abajo. Ahora, si uno quiere un ejemplo eh, mucho más claro que solo imaginar las cosas, estamos muy abstractos todavía, ¿cierto? Podemos notar esto con cualquier función nomás. Sí, Boris. De hecho, podemos acudir a un graficador cualquiera. Profe, es que ahora que se puso a hablar de la recta, Ujú. estaba viendo la definición. ¿Y qué pasa con una recta que es paralela al eje X? ¿Sería creciente y decreciente? Es paralela que es así, ¿no? Claro, una función constante. Es que claro, si es constante, es que ahí no cumple porque... Que como se puede dar la igualdad, Ah, ya tiene razón, siempre da la igualdad. no hay que descartarla esa de la definición. Mm, me parece que si recibe un nombre, la verdad. Eh, a ver, no, tengo considerado acá. No, tienes razón, ¿cierto? Bueno, claramente no es creciente ni es decreciente. Bueno, al menos no estricto, ¿no? Sin embargo, cumple la desigualdad, ¿sí? Claro, cualquier dos elementos que cumplan siempre van a ser iguales, ¿no? Entonces, cumpliría con ser creciente y decreciente a la vez. Y esa es solo la recta horizontal. Mira, voy a averiguar bien en detalle ahí qué ocurre, porque es muy probable que, como dices tú, dentro de la definición tiene que haber algo para que no sea considerado
esa situación, cuando se da que son solo iguales. Pero me imagino, ay, la verdad, ahora no lo tengo en mente, pero que por definición que sea creciente y que sea decreciente a la vez está incluido dentro de algo, que son como el caso, digamos, donde uno no lo toma. Sí, pero es de puro quisquilloso nomás, y igual se entiende. Sí, pero está bien, de hecho, de eso se trata, ¿no? De ser bastante quisquilloso, así que está muy bien tu observación, Boris. Porque, claro, por ejemplo, una función constante, sí, sí que es monótona. Así que tiene que ver ahí un alcance con respecto a eso. Bien. Bueno, entonces lo que yo quería mostrarle era justamente con una ecuación lineal cualquiera. Entonces supongamos, no sé, 2x menos 1, ¿ya? Ya tenemos 2x menos 1, una ecuación lineal o ecuación de la recta. Entonces, notando el gráfico, uno dice, ah, mira, la pendiente es positiva. Bueno, ahora también recordando, algebraicamente, recordemos que pensando que cualquiera de estas se dice como mx más b, ¿cierto? Es una ecuación de la recta. Y m es un valor cualquiera, que es la pendiente. Entonces, si la pendiente es positiva, ahí no me la está graficando. Ah, hay que definir b entonces. Ahí sí. Ya, si la pendiente es positiva, m, esta cosa va hacia arriba, ¿cierto? Se va como inclinada así. Y si la pendiente, si m es negativo, va hacia abajo, ¿cierto? Entonces, tomo cualquier valor del dominio. Recordemos que la definición me dice que si uno es menor que el otro, las imágenes tienen que seguir siendo igual. Entonces, por ejemplo, si yo deslizo un valor sobre la función desde la izquierda hacia la derecha, me doy cuenta que esta cosa siempre va bajando, ¿cierto? Es decreciente. Si la pendiente era positiva, cada vez que yo me voy acercando hacia el infinito positivo, ¿cierto? Es decir, de izquierda hacia derecha, esta cosa va subiendo, va creciendo, ¿no? Entonces, esta función claramente dice, la definición tiene sentido, por eso le llaman creciente y decreciente, pensando solo en esta función. Y esto mismo se extiende para cualquier función, por más horrible que sea su desarrollo, ¿cierto? Porque ahí uno ya puede no pensar solo en este tipo de funciones, y supongamos tener un cociente de, no sé, el logaritmo natural de raíz de x, ¿cierto? Sobre, no sé, seno cuadrado de x. A complicarnos al tiro mucho la vida, sin ánimos de asustarse. Y ¿qué nos dice aquí? Que tenemos que tener el argumento. Ya, el argumento es, ya, tenemos una función muy bonita, ¿ven? Entonces, en esta función ya no es lo mismo, ¿no? Decir como antes, pero sí podemos notar cosas muy, eh, vi- pensando visualmente. Nos paramos sobre la función. Aquí, si avanzamos hacia el infinito, hacia la derecha, ¿cierto? Hacia acá, esta cosa va subiendo. Entonces, mira, es creciente. De aquí hacia allá es creciente. Aquí sigue siendo creciente, ¿cierto? Pero en algún momento tiene que dejar de ser creciente esta cosa. Bueno, nos damos cuenta que va a ser acá en el punto más alto de este curvo. Quizás donde llega. Bueno, es asíntota. Entonces va a ser creciente hasta ese punto. Hasta el punto de ahí probablemente. Ahí va a estar En, creciendo. lo- Ahí no lo logro ver. en Pero los múltiplos de pi se en, hace cero abajo. en todos los múltiplos de más menos pi, ¿cierto? Bueno, pensando que igual el logaritmo, aquí me está acotando el dominio que es real positivo. Por eso solo tengo los positivos. Entonces aquí está pi, en la de acá está 2pi, en la de acá está 3pi, ¿cierto? Entonces va a ser creciente desde 0 hasta el pi. Después desde entre pi y 2pi va a cambiar nuevamente hasta ese punto. Entonces, desde pi abierto hasta este punto de aquí abajito, es decreciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tomo acá y avanzo hacia la derecha, esta cosa va bajando, ahí es decreciente. Pero solo hasta este punto. Desde este punto nuevamente hacia adelante, va a ser creciente nuevamente, ¿cierto? Hasta este intervalo. Entonces podemos darnos cuenta que una función no es creciente o creciente en todo su dominio, pero sí en subconjunto o en partes chiquititas de su dominio. En esta función, que es un caso muy extremo, por cierto, tiene pedacitos en los que creciente, después creciente, 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 ¿cierto? Se va subiendo, bajando. Generalmente el análisis más sencillo es una función polinomial, ¿cierto? Como x elevado a 5, no sé, o menos 3x. Y ahí es mucho más claro decir, mira, aquí se tiene más sentido lo que está diciendo el profe. Si avanza hacia acá es creciente hasta este punto, desde aquí, si continúa avanzando hacia los positivos, aquí decrece hasta este punto, y luego si continúa avanzando, va subiendo siempre, ¿cierto? Es creciente. Aquí podemos notar que hay menos intervalos de crecimiento. Ahora, vimos que la función lineal siempre era estrictamente creciente o decreciente en todos los puntos.
La función x cuadrada o una ecuación cuadrática, ya estamos todos familiarizados con ella, ¿cierto? La parábola. Sabemos que la parábola entonces, como es de esta forma, sí o sí va a tener un intervalo de crecimiento y uno de decrecimiento. Por ejemplo, en este caso, si solo la función x cuadrado, si para cualquier valor x positivo, esta cosa es creciente. Y al revés, ¿cierto? Es decir, para cualquier valor negativo es decreciente. Por la gráfica nos da inmediatamente esa información, sin tener que tomar dos valores, ¿cierto? Ahora, algebraicamente, según la definición, ¿qué es lo que nos permite decidir eso? Entonces, si miramos este gráfico, supongamos, pesco por ahí el -3, acá el -2, ¿cierto? Y uno lo evalúa, ¿no? Entonces, ya, ¿qué era lo que me decía la definición? Bueno, -3 o -2. ¿Cuál es menor? El -3, ¿cierto? Entonces, para que sea, en este caso vemos que si va bajando es decreciente, ¿cierto? Para que sea decreciente, no me tiene que respetar esa desigualdad si lo evalúo en F. Es decir, que F valor -3 tiene que darme mayor o igual que F de -2. En este caso, si la función es esa, significa que estoy elevando al cuadrado, ¿no? Entonces, si elevo al cuadrado -3, ¿me cumple? -3 por -3 me da 9, ¿cierto? Y acá me da 4. Cumple de ser decreciente, ¿cierto? En realidad aquí yo hice como trampa porque ya sabía que tenía que darme eso. En realidad aquí la pregunta es, ¿qué pasa, cierto? Y aquí puedo decir, mira, es mayor o igual. Entonces, si yo tomé un número que era menor y al evaluarlo en la función me dio que ahora es mayor, entonces decreciente, ¿cierto? Eso es lo que me dice la definición. Nosotros ya sabíamos que iba a ser decreciente porque nosotros lo escogimos acá y el gráfico de aquí, ¿cierto? Si yo de aquí me alejo hacia acá va bajando, entonces sabíamos que era decreciente, ¿ya? Pero como lo comprobamos algebraicamente de esta forma. Sin embargo, acá, porque hicimos un poquito de trampa, porque escogimos solo dos números reales, ¿cierto? Entonces, en realidad, nosotros no hemos probado que es para cualquier número negativo, hemos probado que es decreciente solo para el -2 y el -3. Entonces, ¿cómo lo haría uno? Toma cualquier valor de acá y de acá, en el fondo sería utilizar el hecho de que la función elevar al cuadrado siempre me va a dar imágenes positivas, ¿no? Y entonces si uno va a generalizar el problema para un A y un B, ¿no? Entonces uno dice, tomemos un A y un B en R menos, listo, ¿cierto? Y lo evalúo al cuadrado, ¿qué pasa con la desigualdad? Bueno, en este caso, como es demasiado abierta la función, ¿cierto? No va a tener caso. Igual vamos a probar después con la función lineal por qué ocurre. Bueno, si quieren averiguar de esas cosas, el Graphicor, el Desmos, una página es bastante sencillo de utilizar y sirve para muchas cosas. Así que les dejo ahí también la invitación si quieren interpretar cosas y entenderlas antes de hacerlo. Pueden graficar siempre la función y ahorrar la información que a veces por análisis algebraico se demora uno un poquito más. Bien, entonces ya tenemos la idea y además la noción de cuando una función es creciente y decreciente. Como definición, una función que cumple con ser creciente o decreciente en su dominio se dice que es monótona. Entonces una función es monótona si solo si es creciente o decreciente en su dominio. Como proposición, ¿para qué nos sirve esto anterior? Como ya lo habíamos mencionado en algún ejemplo, creo hace 3 o 2 clases atrás, si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces la función es inyectiva. Entonces cuando uno quiere probar inyectividad, si es más sencillo demostrar que la función es estrictamente creciente, listo, uno ya lo tiene dado. Las funciones lineales, por ejemplo, eso es muy sencillo, en realidad es tan sencillo demostrar una o bien la inyectividad, pero bueno, dependiendo, ¿cierto?, de con que uno se siente más confiado. Entonces, una función que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente es inyectiva, o bien uno dice que es monótona. Como proposición, además, consideremos que si dos funciones son estrictamente crecientes, de tal manera que el recorrido de una de ellas está contenido en el dominio de la otra, entonces la compuesta en ese orden, es decir, en el orden al revés, ¿cierto?, respecto a lo presentado anteriormente, también es una función estrictamente creciente definida en el dominio de f. Está definida en el dominio de f, nuevamente porque es la primera función que estamos usando, ¿cierto? Nuevamente recordemos que cuando vemos gof, tenemos que pensar que estoy evaluando primero f, ¿cierto? Y g lo estoy evaluando en la imagen de f. ¿Ya? Entonces, ahí es por qué
el dominio de G y por qué el recorrido de G y por qué la función está definida en el dominio de F. Solo hay que pensar en cómo está definida cada una de estas funciones y la imagen de Goff para darse cuenta cuál es el dominio que tiene que corresponder a cuál función. Bien, otra característica de las funciones es cuando nos referimos a una función periódica. Los mayores ejemplos de funciones periódicas son las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno y el coseno, sabemos que se repite su imagen, ¿cierto?, cada 2pi. Si vemos la gráfica de la función seno, ¿cierto?, esa vueltecita, nosotros podemos cortar toda la recta real solo desde 0 a 2pi, y ese mismo gráfico lo podemos pegar hacia el lado y nos damos cuenta que es la misma función seno para todo r. Entonces, generalizando esta definición, diremos que si consideramos una función real, p mayor que 0, p un valor real también, ¿cierto? Diremos que f es una función periódica con periodo p, si y solo si p es el menor número positivo que cumple que la función evaluada en x más p es igual a f de x, para cualquier x. Entonces, por ejemplo, aquí decíamos que el ejemplo más concreto de esta cosa es la función seno. Entonces, por ejemplo, el seno evaluado en x más 2pi es lo mismo que seno de x, para cualquier x. Y entonces, nuevamente aquí, si a uno le queda la duda, ¿qué es lo que va a hacer? Recurrir al graficador, ¿cierto? Bueno, pues en este caso lo podemos hacer igual. Creo que ya había quedado el graficador abierto. Eso espero. Entonces tenemos la función seno de x. Y vamos a pensar solo en el intervalo entonces cerrado de 0 a 2pi. Ay, no me lo quería mostrar así. Entonces vamos a marcar el punto 2pi. Ay, ya, pues. Eh, ahí sí, x igual a 2pi. Vamos a poner 2pi, 0 entonces. Ya, ahí sí. Entonces, si pensamos solo en este cuadradito de acá, nos damos cuenta que la gráfica desde 0 hasta 2pi es la misma que desde 2pi hasta 4pi, y que desde 4pi hasta 6pi es la misma gráfica. Es decir, si podemos cortar este rectángulo de acá y lo pegamos hacia allá, la función es la misma. Es decir, en el fondo la imagen va a ser siempre la misma a través del intervalo de 2pi. En coseno pasa exactamente lo mismo, y exactamente con el mismo intervalo. Entonces nos damos cuenta por qué, porque la gráfica es un desfase en pi medio respecto a la anterior, ¿cierto? Si la función coseno la empujamos 2pi hacia adelante, nos queda la función, perdón, pi medio hacia adelante, nos queda la función seno. Entonces, son los grandes ejemplos en los que una función es periódica. Ahora, ¿para qué sirve esta cosa? Si queremos analizar toda la función, o la función en todo R, en realidad uno la puede analizar solo en el intervalo donde es periódica. Solo entre 0 a 2pi analizamos la función, y todo lo que pasa en esta función entre ese intervalo chiquitito pasa para todo R también. ¿Ya? Esa es la gracia de una función periódica, que no es necesario analizarlo para todo el conjunto en el cual está definida, sino que solo para el intervalo de periodicidad. Bien. Como observación, con esta propiedad podemos notar que f evaluado en 0 más p es igual a f de p, que es lo mismo que f de p. F evaluado en 2p, si separamos p, 2p como p más p, ¿cierto? Nos queda esto. Y como por definición de función periódica, esto es f de p. Estamos pensando aquí como que ese es nuestro x, ¿cierto? Pensamos la definición de arriba. Ese es nuestro x. Abajito nos damos cuenta lo mismo. Si pensamos ahora que ese es nuestro x, ¿cierto? Entonces le sacamos el p y nos queda solo el otro x, nos queda p. Ahora, si evaluamos f de 0, sabemos que esto es lo mismo que p más menos p. Y por la definición de acá, entonces, si le sacamos el p, nos queda que es igual a f de menos p. Entonces llegamos a muchas cosas extrañas, ¿cierto? Si se dan cuenta. Por lo tanto, las funciones periódicas no pueden ser biyectivas.
¿ya? Eso es lo que nos permite concluir. Entonces recordemos que si evaluábamos, ¿cierto? En dos cosas, se supone que sus preimágenes tenían que ser iguales para que fueran inyectivas, ¿cierto? Eso era como el aprendizaje de esta cosa. Bueno, ahí nos damos cuenta que eso no puede ocurrir, por lo tanto una función periódica no puede ser biyectiva. La última definición respecto a esto, antes de pasar a algunos ejemplos, vamos a decir que si A y B son dos subconjuntos reales, tales que tenemos a X y a su opuesto aditivo menos X en este conjunto, f es una función definida de A en B, diremos que f es una función que llamaremos par, si y solo si cumple que para todo elemento del dominio, f evaluado en menos x es igual a f de x. Mientras que diremos que f es una función impar, si y solo si para todo elemento del dominio, f evaluado en menos x es igual a menos f de x. Una observación antes de la que está escrita ahí es que se pueden encontrar funciones pares, funciones impares, y se pueden encontrar funciones que no son par ni impar. ¿Ya? Es decir, no necesariamente debe ser una o la otra. Puede que no sea ninguna de las dos. Como observación adicional, la gráfica de una función par es simétrica respecto al eje y. Mientras que una gráfica de una función impar es simétrica respecto del origen. Entonces tenemos una simetría axial, ¿cierto? Respecto a una recta, si es par, mientras que una función impar tiene una simetría respecto a un punto, ¿cierto? Que es respecto del origen. Entonces, muchas veces cuando queremos analizar toda una función, es conveniente, si es fácil de calcular o de observar, si la función es par o impar, porque esto nos permite concluir entonces que la función es simétrica respecto a un punto o respecto a una recta. Por lo tanto, eso también nos da mucha información, ¿cierto? Cuando uno quiere analizar una función o todo el comportamiento de una curva. Ahora, la tercera observación que vamos a dar para no repetir ciertos errores que suceden en otros años, es que cuando uno quiere probar que la función es par o impar, la definición está considerada para todo, ¿cierto? El cuantificador ahí es un para todo elemento del A, ¿cierto? Donde A es el dominio, ¿no? El conjunto en el cual está definida la función. Para todo elemento de A. El error que uno suele ocurrir es que cuando no entienden cómo hacer esta cosa, van a escoger un valor particular del dominio. Entonces algunos van a decir, supongamos, aquí esta función está definida el intervalo 0, infinito. Entonces alguno va a tomar aquí y dice, voy a tomar un valor que está dentro de este intervalo. Por ejemplo, el 1. Entonces van a decir f evaluado en menos 1, como uno sabe cuál es la función porque está definida en el ejercicio, supongamos va a ser 1 sobre menos 1, por decir algo. Bueno, en este caso no va a dar. Vamos a decir que es 1 sobre menos 1 elevado al cuadrado. Ya, ahí sí. Y esa función, ¿cierto? Como sabemos que menos 1 elevado al cuadrado es 1, todo esto es 1 nomás. Mientras que f de x, f de 1, sería 1 sobre 1 elevado al cuadrado, que también es 1, ¿cierto? Entonces cumple de que f de menos x es igual a f de x. Cumple con que es par. Sin embargo, aquí no estamos verificando para todo elemento del dominio, estamos verificando solo para el 1. Y el 1 pertenece al dominio, pero no son todos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí no hay que evaluar con números, sino que simplemente con valores que pertenecen a un cierto intervalo o a un cierto conjunto. Entonces, ¿cuándo uno va a tener suficiente información? ¿Cuáles son los grandes secretos, cierto, que nos ayudan a esto? Si la función tiene cosas como x cuadrado, sabemos que x cuadrado siempre es positivo, entonces casi siempre va a tener más posibilidad de ser par una función que dentro de su definición tenga x cuadrados por ahí y por allá. Si una función tiene por ahí y por allá valores absolutos, generalmente no va a poder ser ni par ni impar, ¿cierto? No va a poder cumplir ninguna de estas dos cosas. Recordemos que una función valor absoluto es prácticamente una función por partes, ¿cierto? Que depende del valor del dominio, cuál es la imagen que va a tener como solución. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos posteriormente, ¿cierto? Lo que nos puede permitir aclarar rápidamente también esta observación. Entonces, como ejercicios, vamos a determinar que la función lineal es si es creciente o decreciente. Entonces nosotros ya hicimos un análisis de la función lineal, ¿cierto? Con el gráfico. Nos dimos cuenta que dependía de la pendiente. Si la pendiente es positiva,
¿cierto? Significa que va para arriba, ¿no? Si la pendiente es negativa, va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el buen secreto para saber si ocurre de ser creciente o decreciente. De hecho, ya vimos que es ambas, depende de la pendiente. Y luego vamos a ver de esas 4 funciones dadas si cumple la definición de ser par, impar o bien ninguna. Entonces, el primero lo vamos a... me equivoqué. El primero yo creo que lo vamos a hacer al tiro y para el otro vamos a darle un poquito de tiempo para que ustedes puedan trabajar. Y digo, el primero lo vamos a hacer al tiro porque como ya visualizamos todo en la gráfica... Ay, me volví a equivocar. Ah, ahora sí. Entonces, este ya sabemos la conclusión, ¿cierto? Que depende de M. Y entonces, si la pendiente es positiva, va a ser nuestro primer caso. Ya, sí, pendiente positiva. Entonces, la definición de ver si era creciente o decreciente nos decía que consideramos 2 valores del dominio. Entonces, sean, bueno, vamos a decir U y V, ¿sí? U y V, reales. Con U menor que V. Luego, lo que había que hacer entonces era comparar qué ocurría, ¿cierto? En el fondo lo que queremos llegar es a que luego de evaluar la función, que me hace esto, cualquier valor que yo ingrese, ¿cierto? Le hace eso. Significa que queremos ver si f de u, f de b. ¿Cierto? Y queremos ver qué ocurre ahí, si es menor, es mayor, mayor o igual. Eso lo queremos ver. Bueno, entonces aquí vamos a empezar al revés, porque ya tenemos esta desigualdad. U menor que b, ¿cierto? Entonces vamos a reescribirlo aquí. U menor que b. Como son todos reales, estamos pensando esto como m, ¿cierto? Si nuestro primer caso es cuando m es positivo, entonces si yo multiplico por m a ambos lados, la desigualdad se mantiene, ¿cierto? Entonces tenemos mu menor que mv. Y ahora lo único que hacemos es sumar b. Total b es un número real, ¿cierto? Entonces nos va a quedar mu más b menor que mu, perdón, que mv más b. Y esto sabemos lo que es. Esto de acá es f evaluado en u y lo de acá es f evaluado en v. Entonces llegamos de que si u es menor que v, tenemos que f de u es menor que f de b. Esta es la definición de creciente, ¿cierto? Estrictamente creciente por la desigualdad. Entonces, así, para una pendiente positiva, perdón, para una pendiente positiva, en nuestro caso dijimos que m era mayor que 0, donde m siempre representa la pendiente, se tiene que f de x es estrictamente creciente. Bien, entonces vamos a ver el otro caso. Y ya uno ya puede intuir que la demostración es la misma, ¿cierto? Ahora, si la pendiente es negativa, la demostración va a ser literalmente la anterior. Entonces, yo voy a hacer trampa y voy a copiar todo y lo voy a bajar, ¿no? Eso, ¿cierto? Y de hecho, aquí vamos a poner que m es positivo, por eso que no cambia el signo, ¿cierto? Entonces, voy a copiar todo eso. No. No me resulta. Ahora sí. Ahí sí. Y vamos a completar. Entonces, nuevamente, sean u y v en R, ¿cierto? Tales que cumplen eso. Si multiplicamos a ambos lados por m, pero esta vez, como m es negativo, recordemos que si en una desigualdad yo multiplico por un valor negativo, la desigualdad se invierte, ¿cierto? Luego sumo b a ambos lados. Y esto es
f de valor en u, esto de acá es f de valor en v. Por lo tanto, si consideramos un u menor que v, nos da que el valor en f, nos queda que es f de u es mayor que f de v. Esa es la definición de una función estrictamente decreciente. Por lo tanto, si la pendiente es negativa, la función lineal o la ecuación de la recta es estrictamente decreciente. Entonces aquí, nuevamente también, como la conclusión es básicamente la misma, lo voy a copiar, voy a editar que para la pendiente negativa, es decir, cuando m es menor que 0, se tiene que f de x es estrictamente decreciente. Entonces, tal como lo vimos gráficamente, la función lineal o la ecuación de la recta es creciente si la pendiente es positiva y es decreciente si la pendiente es negativa. Y estrictamente, ¿cierto? Porque ahí quedó pendiente la observación que nos hizo Boris. ¿Qué sucede si es una ecuación horizontal? Si es una recta paralela al eje X, ¿por qué cumpliría con ser menor o igual y con ser mayor o igual, ¿cierto? Porque siempre las imágenes serían la misma en realidad. Así que ahí nos deja una buena tarea a todos. Ya, y ahora vamos a ver entonces qué sucede con estas funciones si son pares o impares o ningunas. Y entonces, como no hemos... el primero igual era fome, ¿cierto? Ya les dije que cuando era elevado al cuadrado siempre pasa. Siempre cumple todo. Ya, entonces yo voy a hacer la primera. Yo voy a hacer la más fácil. Ahí ustedes les va a tomar la otra. Entonces, empiecen a ver eso. Recordemos entonces que la definición de par o impar, si es que no la tienen por ahí, también se las puedo traer para que puedan trabajar mientras. ah, Ahora sí. Ya, entonces ahí está la definición. No, ahí. Ahí está la definición. Y entonces el uno, como dije, el más fome lo voy a hacer. Entonces si f de x es x cuadrado, ¿qué queremos ver? Ya vimos eso, ¿cierto? X cuadrado. Lo que queremos ver ahora, ¿qué ocurre con eso? Entonces f de menos x es menos x elevado al cuadrado, ¿cierto? Y, y esta cosa es lo mismo que x cuadrado, no tiene ni un brillo, ¿cierto? Por eso le decía que el ejercicio era demasiado fome. Entonces, ¿y x cuadrado qué es? Es f de x. Entonces, ¿cumple la definición? Sí, porque f de menos x igual a f de x. Y x fue un x arbitrario, ¿cierto? Fue cualquier x real. Por lo tanto, la función es par. Bien. Bueno, luego de este arduo trabajo, les cedo entonces ahí la palabra. Si tienen la intuición de que la siguiente puede o no ser par o impar. Es impar, pero también es fome esa, vos, profe. ¿La segunda también está fome? No, no hay ejercicio fome. Es que es factorizar El menos, escribir ¿no? de nuevo. Claro. Ya, ya. Y entonces, mientras yo escribo esa, veamos la 3 y la 4. Como 10 minutos más. Entonces, como Boris bien nos dijo, si g de x es 1 sobre x, ahora vamos a ver qué sucede con g de menos x. Entonces, esto es 1 sobre menos x, y que es simplemente menos 1 sobre x.
Por lo tanto, esto es menos f de x, ¿cierto? Es decir, g de x es igual a... nada que ver f. G. G. Es decir, cumple la definición de ser impar. Muy bien, Bori. G de x, por lo tanto, si esto g de x es impar. Ya. Ahora, si h de x es x más valor absoluto de x, ¿qué ocurre con h de menos x? Ya. A mí me da que no es ni par ni impar. No, no parece, parece, ¿no? Uy, se nos fueron todos. ¿Y Cristina está por ahí? Y entonces desarrollamos. Entonces esto es menos x más valor absoluto de menos x, ¿cierto? Pues propiedad de valor absoluto, recordemos que el valor absoluto de x es lo mismo que el valor absoluto de menos x, ¿cierto? Por lo tanto, esto es eso, ¿no? Ay, eso. Y por lo tanto, hasta aquí podemos decir que es distinto de f de x y que también es distinto de menos f de x, ¿cierto? Recordemos que menos f de x, ay, me da con f, perdón, h, ¿no? Siempre les digo que no se confundan en eso y lo hago yo. Ya, ahora sí. Claro, h de menos x es lo de acá. Nos damos cuenta que no es lo mismo. Perdón, que menos h de x, eso, ¿cierto? Porque menos h de x, ¿quién es menos h de x? Es menos x menos valor absoluto de x, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que nuestra expresión no corresponde a h de x ni tampoco a menos h de x, es decir, como bien se dio cuenta Boris, h de x no es par ni impar. No ninguna, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrirá con la última? Entonces, la última tenemos un polinomio. Y depende del grado, ¿cierto? Depende del exponente en realidad, ¿no? Si es par, si el exponente es par o el exponente impar. Entonces, la última, t de x, es 3x a la quinta menos 4x cubo más 2x. Entonces, ahora, ¿qué sucede con t de menos x? Entonces tenemos eso. ¿Qué te digo, Boris? ¿O Cristina? Esa es impar. Impar. Ya, y aquí, ¿cuál es el truco para darnos cuenta? El exponente, ¿cierto? Si el exponente es par, recordemos que la cosa es positiva, sí o sí. Mientras que si es impar, lo podemos factorizar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si uno tiene x cuadrado, menos x cuadrado elevado al cuadrado, esto es lo mismo que x cuadrado. Sin embargo, si uno tiene menos x al cubo, es
decir, para ver si es par pasa eso. Si es impar, esto es lo mismo que menos x al cubo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque recordemos que por definición esto me dice que es menos x por menos x por menos x, ¿no? Si yo asocio esos dos, el producto negativo por negativo me da positivo. Por menos x, ¿cierto? Entonces ahí este menos lo podemos dejar afuera y multiplicar el resto. Si queremos pensar en números así más particulares. Por lo tanto, acá significa que el menos yo lo puedo sacar hacia afuera, ¿no? Entonces me queda menos x quinta. Acá me queda más 4x cubo menos 2x. Y esto básicamente es menos t de x, ¿no? Por lo tanto, t de x es impar también. Excelente. Bueno, con eso entonces hemos caracterizado algunas propiedades de funciones importantes, algunas no tan importantes hasta ahora, ¿cierto? En aplicaciones de derivadas, en la última unidad de la asignatura, van a tomar, estas cosas van a ser importantes porque van a ahorrar un montón de cálculo solo por decir, ah, mira, si es par, si es impar, esto pasa al tiro por ser simétrica respecto a un eje, ser simétrica respecto a un punto, y uno ya sabe cómo se comporta la curva. ¿Ya? Entonces ahí igual de todas maneras vamos a retomar algunas cositas de estos contenidos hasta esa fecha. Sin embargo, volvemos a resaltar que es lo más importante, componer y hacerlo bien. Asegurarse que existe la compuesta, ¿cierto? Que está bien definida y luego expresarla y no llegar y expresar la imagen, ¿cierto? Y que ya hemos terminado. Bueno chicos, entonces quedamos hasta acá. Nos vemos el día lunes. Recordemos que el día lunes entonces tenemos ahí unos ejercicios. Probablemente vamos a detallar algo de información, nos vamos a reunir de todas maneras y les vamos a presentar cuál es la actividad a trabajar con opción a puntaje para su quiz 1. Y recordemos que deberían considerar entonces los estudios, los números reales de la primera semana y las funciones de esta segunda semana. Profe, ahí no entendí yo que el lunes hay una evaluación. Sí, es una Ah, evaluación de carácter formativo, o podríamos decir, que les va a permitir optar a tener un puntaje que va a ser máximo un punto o 10 décimas para bonificar a su quiz 1 en el caso de que lo necesite. Ahora, si usted se saca un 7, probablemente ese puntaje va a desaparecer mágicamente, arbitrariamente. pero esa evaluación formativa es solo una ayuda, ¿cierto? Si a uno le da mal, no le van a bajar puntaje. No, por supuesto, por supuesto. Ya. No se considera para nada bajarle puntaje en el caso de que se va mal, ¿ya? Así que si uno no está seguro de lo que está entregando, no importa, si usted entregue porque en el peor de los casos no va a tener puntaje, pero para nada lo va a perjudicar, ¿ya? Entonces, tanto que como Ya. para el puntaje es como para considerar nuevamente una forma de poder obtener retribución respecto a su trabajo, ¿cierto? Saber si lo está haciendo bien, si no. Quizás es mejor que ahora le va mal en esta actividad con puntaje para que se asuste ahora y no después de la prueba, ¿cierto? Cuando ya es un poquito más tarde, principalmente. Así que eso chicos, que tengan un buen trabajo y nos estamos viendo el lunes entonces. Chao, profe, gracias. Chao Boris, que esté bien. Chao Cristina, que esté bien.